Bienvenidos a todos a este nuevo evento de la Escuela de Psicología y Cábala, que hoy abrimos las puertas virtuales para recibir al doctor Francisco Marchetti, que muchos ya le conocéis, es maestro de la escuela, ha impartido ya 2 cursos con nosotros y nos viene a presentar su tercer libro, que nos está mostrando el profesor Sabá, Los secretos biológicos de la Cábala hebrea. El tercero, y creo que con ese se cierra una trilogía, según indica en la contraportada. Presentará el libro el doctor Mario Sabán, el fundador y director de la escuela, y les cedo a ellos la palabra, que son los protagonistas de hoy. Bueno, lo más importante yo creo que del libro es las palabras del autor. Yo tampoco me quiero extender, aunque me tienta extenderme este libro. La verdad que la obra, en primer lugar, felicidades, querido amigo, por esta obra. La verdad, muchísimas felicidades, porque el tema de la hermenéutica me ha fascinado y tienes ideas muy originales al comienzo. Bueno, yo creo que toda tu investigación es original. No quiero desmerecer la originalidad de una por otra, pero me ha llamado mucho la atención la parte hermenéutica, que me parece de bueno, yo creo una claridad increíble. Así que felicidades Gracias. por esta obra. Felicidades por esta obra. Hay un secreto al final de la obra que yo lo descubrí que me llamó mucho la atención en la nota 69, que yo no lo sabía, de la página 249, cuando dice que una tesis tuya, que yo después la voy a leer, cuando tú expusiste esta tesis como profesor de estados modificados de conciencia, que tú participaste de un máster internacional de percepción extrasensorial. Yo dije, pero se guardó el secreto para el final del libro este hombre. Pero bueno, ya veremos. Mira, tengo varias cosas marcadas, varios puntos marcados en el libro. Algunos me gustaría leer y compartir. Y por supuesto lo voy a hacer lo más rápidamente posible para dejarte a ti toda la presentación. Pero a mí me gustaría comenzar en la página 14 cuando estás en la parte hermenéutica, en la primera parte, donde dices, cada pensador ha aspirado siempre a explicarse a sí mismo, a los demás, el universo y el ser. Todos aspiran a ser receptores de la revelación y convertirse en profetas reveladores de una historia universal. Una tarea de por sí inalcanzable para el ser humano. Una cosa es el deseo y otra el poder realizar el objeto de su deseo. Yo llamo a esta supuesta hermenéutica la hermenéutica de lo imposible. Esto yo, ya cuando llegué aquí dije podía terminar el libro en la página 14. Después no sé, la hermenéutica de lo imposible. El todo no puede ser interpretado porque el todo es unidad. Me pareció fascinante, porque todas las interpretaciones que realizamos en la Cábala con relación al todo es acercamientos. Así es. Nunca, por eso, pero me gustó la idea de hermenéutica de lo imposible, ¿no? Yo creo que Lina tiene que tomar nota de esto porque como siempre estamos buscando títulos y no sabemos qué buscar, esto de hermenéutica de lo imposible realmente me encantó. Y en la página 21 tú dices lo siguiente, escúchate, porque esto es muy revolucionario, aunque tú apareces como muy conservador, después lanzas unos dardos. Significa que la cultura occidental no es otra cosa que un combate de interpretaciones para Así es. determinar quién interpreta mejor la narración del mundo. O para decirlo de otra manera, la narrativa del poder, Yuyu, aquí. Mira dónde te estás metiendo. Por supuesto que podemos huir de este combate y dedicarnos a una actitud contemplativa sin Sí, compromiso alguno. Pero esto no nos hace más dignos ni valientes. Con las interpretaciones ocurre lo mismo que con la política. O la hacemos nosotros o nos resignamos a padecerla. No debemos olvidar que ninguna estrategia de interpretación es ingenua. Toda así es. estrategia de interpretación es responsable de sus efectos, por lo tanto tenemos una culpabilidad de la interpretación. Yo aquí dije, Dios mío, espero que no sea el pecado original de la interpretación. Te veo ahí muy católico en este punto, ¿eh? Culpabilidad de la interpretación. Ahí me dio un poco de miedo a la Inquisición, culpabilidad de la interpretación. Y después
pasas de dardos revolucionarios a estilos conservadores, lo cual, bueno, marca todas las paradojas que tenemos los seres humanos. Por eso me encanta esta obra, porque en esta obra sos muy atrevido en muchas cosas y después como vuelves, tienes un poco de miedo a ti mismo, ¿eh? Foucault tiene miedo a ti mismo. En la página 24 dice Foucault recuerda que tanto Freud, Marx y Nietzsche, cuanto más se interpretan, más se Sí, acercan a una peligrosa región, a una narrativa catastrófica de las interpretaciones que puede llevar a la catástrofe del libre pensamiento. Ahí te estás metiendo fuerte, ¿eh? Yo dije otra vez, el señor Marchetti dando caña. El ego tiene una necesidad compulsiva de interpretarlo todo. sí, Ahí también me asusté un poco, ¿eh? Y asume que cuanto más interpreta, más conocimiento posee, lo que es absolutamente falso. claro, El ego confunde interpretar el mundo con conocimiento del mundo. Se conoce por la razón, el entendimiento y la praxis, viviendo empíricamente en el mundo que entendemos, mientras que la interpretación es especulación del mundo que vivimos. claro, Oh, esta es como una crítica al intelecto casi, no sé si al ego. Habría que hablar aquí. La batalla de las interpretaciones se da en el campo del ego de profetas, sacerdotes, rabinos, políticos, divulgadores, periodistas, científicos, filósofos, psicólogos, no quedó nadie, y aquellos que a su vez interpretan estos y a sus batallas. Pero, y ahí viene tu pregunta, ¿quién es en realidad el perjudicado de esta guerra de egos? El ego que no participa en la lucha, pero que se detiene a observarla y presta sus oídos en escuchar estruendos. Me detengo en Foucault nuevamente. El lenguaje en nuestra cultura ha hecho nacer siempre dos clases de sospecha. La sospecha de que el lenguaje no dice exactamente lo que dice. La exacto, sospecha es que el lenguaje desborda de alguna manera su forma propiamente verbal y que hay muchas otras cosas en el mundo que hablan y no son lenguaje. Bueno, exacto. Marchetti a la potencia enésima. Este es un libro ya, eh, yo pondría meta Marchetti, digamos, es decir, el metalenguaje. Estás en un nivel, Francisco, altísimo, con un lenguaje muy accesible. No quiero seguir leyendo porque hay unas cosas estrepitosas, pero estas son las primeras páginas. Si sigo leyendo aquí, me gusta, por ejemplo, la diferencia que marcas con Georges Laï. Esto increíble, en la página Ah, sí, 220. Debemos biohermenéutica, preguntarnos, me encanta el punto ahí, ¿eh? Debemos preguntarnos si en realidad existe una base científica de la cábala que permite una exégesis de ambas disciplinas. He demostrado que en la cábala subyace una hermenéutica biológica que no debe ser interpretada como lo propuesto por George Laï en su libro La voz del cuerpo, donde plantea una técnica cabalística de curación definida como hermenéutica. Mi propuesta es sustancialmente distinta a la de Laï, en cuanto recurro a las analogías de ciencia y cábala para demostrar la íntima relación de ambas. Esta interrelación se da a varios niveles, en el nivel sutil de los quarks y leptones, en el atómico, en el molecular, en el celular y en el anatómico. Me encanta la diferencia que tú sí, pusiste sí, con la I, porque alguien podía también confundir tu trabajo de interpretación con la exacto, postura de la I. Bueno, ahí realmente tu obra es para releerla varias veces. Yo te agradezco realmente que la hayas escrito. Citas a Heidegger, citas a Spinoza, citas a Cioran, citas, bueno, tienes ahí una lectura, pero tienes una línea argumental muy potente y para mí, en las primeras páginas, unas novedades muy, muy grandes. Unas novedades muy grandes que realmente yo personalmente te felicito, y no por ser tu amigo, te felicito en serio dejando la amistad de lado, porque realmente has tenido unas intuiciones, tienes, que son realmente unas excelentes intuiciones. Claro, experienciales me imagino, porque si yo las analizo intelectualmente, es el pez que se muerde la cola. Entras claro, en la lucha de interpretaciones. claro. Así que yo te quiero sacar de la lucha de interpretaciones. Pero bueno, al final todo es interpretación, así que no me quiero meter ahí. Si entras en el bucle de todos,
o no entras en el bucle de todos. El intento de todos es no interpretar, es llegar a la verdad. Tú logras plantear un tema de la verdad. Pero es muy, muy interesante este tema de lucha de interpretaciones y qué es Occidente, ¿no? Como guerra de interpretaciones. Por eso te digo que en la primera parte de hermenéutica, después viene la parte más técnica, la parte ya donde tú haces los análisis biológicos, que es tu campo de investigación, Sí. también súper interesante para poder leerlo. Una crítica al capitalismo bastante extraña, extraña en el sentido que yo no la encontré nunca. Es decir, este libro para mí marcas tú ideas muy novedosas que no existen en otra obra. Yo creo que una de las cuestiones importantes de una obra para mí es cuando uno encuentra en una obra ideas que nunca encontró en otro libro. Entonces yo te puedo decir que aquí aparece Marchetti original. Es decir, tú apareces aquí elevando el listón muy alto, que por ese motivo yo no sé si tú a veces haces argumentaciones que bajan un poco de tono o de nivel y te vas calmando un poco, porque en las primeras páginas vas tirando ahí una serie de bombas muy, muy, muy buenas, además, ¿no? Y te pones en una posición como bastante interesante, inclusive a Nietzsche, que tú haces algo como Nietzsche, en cierto modo, porque quieres desnudar la realidad y lo terminas desnudando a él también, y lo pones a él como parte del juego. Es decir, hay algo también muy interesante en esta obra con respecto a algunos autores, como que los ves desde arriba a muchos autores y no entras en el juego de ellos. Así que yo te felicito, sinceramente una obra de mucha profundidad. Muchísimas felicitaciones, querido Francisco. Gracias, Mario. Ir porque tengo mucho marcado, pero para mí la idea es que tú nos expliques cómo llegaste a esta obra, cómo te has sentido. Mm, Pero vuelvo a marcar el punto antes de yo darte paso a tu análisis. Tienes ideas muy originales. Te diría, tan originales que tú en el futuro u otros investigadores que sigan estas investigaciones podrían abrir campos muy grandes de investigación. Puedo estar o no de acuerdo en algunas, ¿eh? También he marcado. Algún día quizás debatiré en algún punto, porque tú tienes a veces afirmaciones como tajantes en algún punto. Pero el comienzo de ver el tema de la lucha de interpretaciones, la hermenéutica como imposibilidad, y luego, en donde coincido 100%, es la relación de libertad y angustia existencial que tú haces hacia la mitad del libro, página 105, donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esa producción de la angustia en Occidente, ¿no? Y que tú lo pero bueno, aquí yo creo que todos los que estudiamos Cábala estamos más o menos cercanos en comprender cuál sería la fuente de la angustia del ser humano. Así que ahí no encontré en este punto algo que me llamara a mí la atención, porque ya en Cábala lo trabajamos, pero sí me llamó la atención mucho diferentes ideas que tú vas proponiendo y que son muy claras, y te vuelvo a reiterar, que no se encuentran en otra obra y que hacen que esta obra sea muy original. Así que mis más sinceras felicitaciones porque realmente tienes una obra, has escrito una obra de un alto nivel, así que felicidades. muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo cuando me decidí a escribir este tercer libro, eh, me surge una idea así de vuelo, ¿no? Una palabra me surgió, hermenéutica, ¿no? No sé por qué me surgió en ese momento hermenéutica, tal vez porque había, claro, a veces yo soy transgresor, debo reconocerlo, y eso no sé si está bien o está mal, pero siempre me gustó científicamente ser un transgresor, es decir, discutir y refutar siempre, y porque creo que a partir de ahí se mejoran, ¿no? Las ideas y los pensamientos. Es decir, un poco un pensamiento crítico. Por eso cuando comienzo mi libro digo, hoy no se interpreta el significado del texto, sino a quién lo interpreta. Es decir, si tú te fijas esto,
es así, tan cierto que cuando tú eh, quieres ver un texto o escuchas a alguien que analiza un texto, eh, en realidad no está analizando el texto. No hay un análisis, un exégesis del texto, sino, por ejemplo, comienza el análisis tal vez del autor del texto. Interpreta al autor, no al texto en sí. Y a partir de ahí empezó a surgir ideas, tal vez porque estaba leyendo un poco la Biblia, la Torá, y encontraba ciertas incongruencias. Bueno, fue un libro muy complicado, muy complicado, porque tuve que sortear un problema grande, que yo llamo eh, a este libro lo llamo como sería una hermenéutica o una exégesis, si tú tocaste el tema ahí, del lenguaje, una interpretación del lenguaje. Todo el libro tiende más o menos a esta idea, a una exégesis del lenguaje. También hay una característica en el libro, que son 10 capítulos y cada capítulo es un libro, por lo cual cada persona puede leer un capítulo y pasar a otro capítulo, sin embargo siempre, sin que se note, sin que se perciba, hay un hilo conductor en los 10 capítulos, pero se puede saltar del capítulo del libro 1, por eso yo no pongo capítulos, pongo libro 1, libro 2, libro 3. Se puede pasar del libro 1 al libro 5, Haces como hacía, tranquilamente. como Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, que estaban divididos en libros. Sí, sería el texto del texto, el libro dentro del libro, también una idea borgiana, ¿no? El libro infinito. Así es, así es. Bueno, tú lo planteas. Lo que pasa es que me parece interesante que haces una exégesis del lenguaje, pero después cuando entras en la biología, claro, ahí está todo tu argumentación fáctica, experiencial, como diciendo, a ver, esto ya no es lo interpretable, esto es lo verificable. Entonces, Exacto, cuando tú entras en biología, entras en cierta situación de objetividad científica porque ahí no estás basado en tu interpretación, sino dices, ¿no? mira, lo que yo dije en la primera parte de la obra está relacionado con lo que te voy a explicar ahora del ADN. Lo Exactamente, fuerte que tiene esta obra es que se puede dudar poco de una interpretación de tipo subjetivo por tu parte. Cuando terminas la obra, las últimas 100 son como elementos de justificación biológica de todo lo que tú hiciste al principio, como diciendo, no soy un atrevido sin sentido, no soy un demoledor. Primero, no eres demoledor en el fondo, porque cuando ves que alguien aporta, como el Papa Francisco, Jesús, lo pones. sí, Si serías demoledor, sí, sería una demolición sí, total, sí, y me parece un absurdo, una demolición total. Y me parece que tú recoges lo bonito de cada pensamiento, pero lo que me parece fuerte de esta obra es que el terreno empírico final, la praxis de la biología, la cuestión biológica, es la que te marca lo verificable de la primera parte. Porque yo exacto. puedo hacer un análisis teórico de la cábala y después digo, bueno, lo verifico en la psique o las cuestiones psicológicas. Sí, 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 Pero tú sí, lo verificas en la biología. Es decir, tú lo que haces es mostrarle al que está operando en términos trascendentes que la trascendencia está probada en en, la materia. en la materia, así Y es. al materialista lo dejas sin habla y sin nada, porque le demuestras al materialista que toda esa energía anterior. Entonces al materialista lo liquidas. Y al que está en el mundo espiritual, al trascendente, le dices, no es una trascendencia fantasmal, no es una trascendencia fantasmagórica. Esta trascendencia que tú crees que puede ser, que te pueden criticar de fantasmal, yo la tengo fundamentada sobre la biología, magistral. Esta obra es magistral. Esta obra es magistral porque es
la revelación de Cábala en el universo de Asia. Fíjate que todos los cabalistas trabajan Atzilut, Briá, yo trabajo Yetzirá, pero nadie trabaja Asia, nadie baja a la biología y dice, miren, aquí podemos ver las energías más altas de la trascendencia verificadas en el sistema biológico. Y Así tú, es. tú lo haces por primera vez en la historia. No sé si tú te das cuenta de la envergadura de lo que estás haciendo, ¿eh? No, 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 la verdad que no. Fíjate, quiero decirte que es impresionante cómo has interpretado y has entendido lo que yo quise decir. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo hablo de la exégesis del lenguaje, por al principio hago todo un estudio especulativo, ¿no es cierto?, filosófico, parto de que toda la creación, todos nosotros somos lenguaje, somos sustancia, lenguaje. Si yo tuviera que definir el universo entero, diría que es un lenguaje, que el ser humano es un lenguaje y que todo lo biológico es un lenguaje. Y que ese lenguaje parte de un Dios que paradójicamente, fíjate tú, no puede ser nombrado, pero que todo lo que creó, lo creó con nombre, con palabra. Es decir, tenemos un lenguaje místico, divino, que crea todo. Ese lenguaje es la esencia de lo que va a ser todo. Y la manifestación es la palabra. El lenguaje es el pensamiento, parte del pensamiento y se manifiesta como palabra. Y ese lenguaje divino baja a nosotros Esto me en hace un momento. Perdón la interrupción, pero me hace acordar mucho a los niveles. En Malhut está la Torah escrita, en Tiferet la Torah oral y en Jochma la Torah de Atzilut, ¿no? Es decir, niveles de la Torah del lenguaje más sutil, donde te estás acercando a una división de un lenguaje manifestado y un lenguaje oculto, porque al final de lo que tú estás hablando de información encriptada. A eso iba, exactamente eso iba. Cuando este lenguaje de la creación se manifiesta a través de la palabra, ese lenguaje de la palabra baja a nosotros. ¿Y cómo baja? Baja como un lenguaje representativo, como un lenguaje perceptivo, pero no es un lenguaje verdadero, es un lenguaje falso. Fíjate que hay una tradición en la Kabbalah que dice, me hiciste acordar a una tradición que dice que cuando Moisés tiró las tablas, las letras de las tablas volaron al cielo. Así es, volvieron a su lugar, volvieron a su origen. Y por eso vas a ver cómo se va a ir enganchando todo esto hasta que lleguemos aquí abajo a la biología. Entonces tenemos el lenguaje divino que baja a nosotros, pero el único lenguaje verdadero, puro, es el lenguaje de la creación. El lenguaje que nos llega a nosotros es un lenguaje falso. Es lo que magistralmente Schopenhauer, en su magistral obra el mundo como voluntad y representación, como energía, la voluntad como energía, que dice Schopenhauer, mi Dios es la voluntad, mi Dios es la energía, ha puesto un mundo que es una representación. Totalmente. Bueno, ese liviano. Entonces, ese lenguaje falso, porque estamos en un mundo que nos representamos nosotros a través de la percepción. Totalmente. Pero, 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 ese lenguaje divino dejó algunos residuos. Y esos residuos son los lenguajes metafóricos, son los lenguajes analógicos. Y está el que agrego yo, el lenguaje biológico. Esos residuos están ocultos, como dices tú en el libro el conocimiento, las 44 energías ocultas.
el lenguaje místico y metafórico o analógico está oculto. Entonces yo un día me pregunté, ¿dónde está oculto este lenguaje? ¿Por qué no lo extraemos de algún lado? Vamos a buscarlo. Claro, el lenguaje está oculto, esas energías están ocultas dentro nuestro. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Y dentro nuestro dónde? ¿Dónde están estas energías? ¿En el nervio? ¿En el cerebro? A mí en la facultad de medicina me decía el sistema nervioso, y se acababa, ahí se terminaba todo, y yo no entendía nada, y salía desesperado, y no sabía lo que era la energía, ni el cerebro, ni la anatomía, nada, nada. Entonces, cuando tú profundizas, dices, la Cábala nos dice, o Mario Sabán dice, estas energías están ocultas. Muy bien, señor Mario Sabán, están ocultas. Yo voy a tratar de ver dónde están ocultas. Entonces, digo, ¿cuál es la unidad de vida? La unidad de vida es la célula. ¿Y el lenguaje qué es? Información. Y dentro de la célula, ¿qué hay? Información. ¿Y cómo está formada la célula? Por un núcleo que es el que controla todas las funciones de la célula. Sin ese núcleo, las células no pueden funcionar. ¿Y qué hay dentro del núcleo? El código genético, el lenguaje de nuevo. Volvemos a tener esa parte residual del lenguaje divino. Mira, Aquí lo ¿sabes? encontramos, aquí Mira, ¿sabes? empezamos. Hay un ejemplo, perdón la interrupción, en la página 108, cuando hablas del paramesio, Ah, sí. el celular. Fuertísimo el tema. Esto es buenísimo. Yo te digo, en 5 renglones de la página 108, tú encontraste el fundamento material de la cábala. Es decir, Es lo muy mismo fuerte eso. en el paramesio, en el ser unicelular, cuando después de lograr su plenitud, Sí, son tus palabras, sí, sí, comienza a estrangularse sí, hasta que al llegar a un punto de estrangulación total, se separa en dos partes idénticas. sí. ¿Qué ha ocurrido en el punto de estrangulación? Murió. ¿Muerto el paramesio o han renacido dos? No. Esto es la explicación de Atsilut en los niveles más altos de la realidad de la energía. Y tú lo que estás poniendo en este ejemplo del paramesio es la situación de fractalidad, la situación de división que mantiene en el ADN la unidad ancestral y que mantiene en el ADN la potencialidad de división. Exactamente, Porque exactamente. estos dos paramecios que han nacido tienen en su información, no solo, La del original. sí, tienen la del original, pero además tienen su división futura. Por eso, cada uno lleva la información del uno. Con lo cual tú ahí enganchas y dices, la especie se mantiene en su información y nos usa cada uno de nosotros para Como trasladar elemento. ADN. Cuando ya no Exacto. trasladamos más ADN, nos servimos más para la biología. Adiós. Se Adiós a la acabó. Se misma. acabó. Se terminó. El gen saltador pasa la información y dice, ya, Sabán no lo quiero más. Yo no lo Listo. necesito Ahora porque, me quedo con el hijo de Sabán. Y claro, si, claro, y el hijo de Sabán, si me trabaja bien, perfecto. El día que lucea hijo Sabán, me voy para otro lado. claro, Y claro. así sucesivamente, va Por lo tanto, saltando la El información. ADN busca la inmortalidad a través de nosotros como vasijas temporales. Y esa es la inmortalidad. La Eso información es inmortalidad. es impresionante. Esto está en esta obra. Yo saltaba en una silla. No, no, magistral. Y fíjate lo que dices en la 231, a ver si lo encuentro. 231 y 232. A ver si lo llevo a encontrar. No, es un poquito más adelante. El tema de la conciencia y el colapso de la función de onda. Ah, sí.
es necesario tener presente, Sí, 2.48, que la conciencia no está asociada con ninguna función biológica, totalmente. porque carece de identidad, de sustancia propia. Caer en este error es asimilar la conciencia con la mente. Claro, Genial, que nosotros sabemos que cuando dividimos Neyamá del cerebro, sí, es lo que tú estás poniendo. Dice, caer en este error es asimilar la conciencia con la mente o el psiquismo, como suele ocurrir. Teniendo en cuenta esto, considero la conciencia un epifenómeno de la energía más útil de la Ein Sof, una emanación de la energía divina. Y luego dices, la conciencia es la que le corresponde colapsar la posibilidad, y como afirma el doctor Amit Goswami, en Física del Alma, es por medio del ejercicio de la libre elección el poder de causación descendente. Para que la existencia sea posible, debe existir a priori una conciencia que colapse la posibilidad. totalmente, Los cabalistas cosmogónicamente que dicen, para que exista el universo debe existir a priori algo que colapse dentro del infinito. totalmente, totalmente. Porque el universo Es, como se crea con un vacío, es el colapso de la onda que se convierte en partícula. Colapsa, la conciencia es el colapso de la energía en realidad, ¿no? Que claro, es pero porque lo el infinito se colapsa primero, exacto, se autocolapsa para dar se lugar a... autocolapsa, Pero exactamente. la información que envía al vacío es una información de fractalidad de colapso. Sí, 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 claro que sí, sí, Entonces la sí, conciencia lo que hace es llevar, digamos, claro, lo que nosotros llamamos potencialidad del vacío, que para mantener el vacío hay que tener Geburah, que en una de las páginas del libro tú haces referencia a la importancia de los límites. sí, Porque sí, claro, eso completo que se transforma y llega a un punto máximo, que tú dices, antes de entrar en colapso, tiene que llegar al desarrollo máximo de totalmente. ese Pero fragmento. ahí, si no hay Geburá, no hay creación, ¿eh? Claro, porque Porque ahí explota, Geburá es ahí es el el que va a colapso. frenar la expansión, Claro, claro, claro. Y es el que va a permitir el colapso dentro, totalmente, porque si no sería una expansión ilimitada donde no habría colapso, habría desgarramiento. exacto, exacto, Se desgarraría y no colapsaría. Para que exacto, exista colapso, tiene que existir algo que lo frene para que en el interior pueda colapsar. exacto. Y fíjate lo que dices. Es tiempo que el dualismo cartesiano, Sí, y ahí te vienes, sí, ente materia, sí, se rinda ante el pensamiento monista donde la conciencia es la única manifestación de la existencia. exacto. Sin conciencia no hay posibilidad biológica alguna, No, no, porque la porque existencia necesita de la conciencia, claro, pero la conciencia no necesita de la existencia, exacto, totalmente, porque la existencia es por el colapso. claro, así es, así es. Es de locos. Volvamos a este tema porque quiero ya llegar a bajar y dar un ejemplo concreto y hacerte la pregunta final que creo que vamos a tocar ahí la bomba atómica. Decíamos entonces que el lenguaje residual de lo divino queda en lo oculto, como tú lo dices en tu libro, y yo lo digo desde la biología que está oculto en el núcleo de las células. Y digo que en el núcleo de las células está el genoma, está el ADN. ¿Y el ADN qué es? Es información y está formado por 4 letras que corresponden a 4 moléculas, la adenina, guanina, timina y citosina, ¿no? Estas 4 simples letras van a formar toda la estructura del código genético. Por un lado tenemos 4 letras. Por otro lado, se dice que Dios está dentro nuestro. Una parte de Dios, una chispa divina está dentro nuestro. Entonces yo digo, si el ADN está formado por 4 moléculas, que son esas las únicas moléculas que pueden formar el ADN, que no hay otra molécula que lo forme, y que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno,
pienso inmediatamente en el Sefer Yetzirah. Y el Sefer Yetzirah, ¿qué dice? Lo dice clarísimamente cuando habla de las tres letras madres. Dice, todo fue creado con agua, fuego y aire. ¿Y qué es entonces el agua? El hidrógeno. ¿El fuego qué es? Carbono. ¿Y el aire qué es? Oxígeno. Tres elementos del ADN. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Me falta el nitrógeno, que ya lo voy a explicar rápidamente, que es el cuarto elemento. Pero ¿qué dice el Sefer Yetzirah? Que el fuego es Hei, que el aire es Vav, y que el agua, que el agua, sí, es Yu. Y tengo Yu, G, Pa. Y me falta el cuarto elemento, el nitrógeno, G, la cuarta G, que está en la Tierra, el nitrógeno que está abajo. Quiere decir que el ADN formado por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno tiene su analogía, su correspondencia con las cuatro letras de Dios, Yu, G, Ba, G. Quiere decir entonces que Yu, G, Ba, G está en el núcleo de la célula. Ahora bien, yo hago un estudio a partir de eso, donde digo, no sé si se ve aquí, hay una tabla, donde digo, voy a ver qué pasa si yo estudio de estos cuatro átomos el peso atómico y el número atómico. Entonces hago un esquema que está explicado muy bien en el libro, donde tomo el peso atómico y número atómico del carbono, del nitrógeno, del hidrógeno y del oxígeno, y a través de la metodología de la gematría llego a la conclusión. Les pido a los lectores, sobre todo aquellos que ya están en Cábala, que lo lean detenidamente varias veces, porque es muy interesante esto. Llego a la conclusión que en el núcleo de la célula está el segmento 1, 2, 3, 5, 6 y 9, todos del mundo de Asilut, formando una especie de figura, estos senderos, dentro del núcleo, que es un pentágono, que es la figura fundamental de uno de las moléculas del ADN. Pero si yo sumo el sendero 1 más el 2 más el 3 más el 5 más el 6 y más el 9, me da 26. Y si yo hago la gematría de Yu, G, Ba, Hei, me da 26. Biológicamente está Yu, G, Ba, Hei en el núcleo de las células, estudiando previamente la masa atómica y el número atómico de los átomos. No, es impresionante. Pero espera, en el libro pongo otro ejemplo de las energías ocultas, que son los cromosomas. Tú hablas de 44, sí, 44 o 46, porque si le agregamos un cromosoma sexual estaríamos en los 46, un par, ¿no? Tomo el cromosoma 6, esto lo voy a dejar de parte porque ya está en el libro, pero analizo el cromosoma 7. ¿Y qué busco yo en el cromosoma 7? Busco
la formación de ese cromosoma, cómo está formado, y me encuentro que tiene bases nitrogenadas, pedazos de ADN, ¿no es cierto?, de información, que son 158 millones de bases nitrogenadas. Entonces, hago la gematría. 8 más 5 más 1, 14, 4 más 1, 5. Me encuentro que en el cromosoma 7 está el sendero 5, ¿correcto? Y tú en el libro, SOT 22, cuando empiezas a describir el sendero 5, empiezas diciendo, es la energía del habla. Muy bien. Yo sigo investigando este cromosoma y hay un gen, que no recuerdo ahora, creo que es FOXP2, algo así, que sabe qué es ese gen, qué codifica. Él habla. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta, Mario. ¿De dónde sacaste tú que en el cromosoma 5 era la energía del habla? ¿De dónde la sacaste? Bueno, Te lo nosotros pregunto a ti. en la tradición de la Cábala, el 5 se corresponde a los 5 libros de la Torá y se corresponde a la comunicación tanto de la mano como del pie, porque tenemos 5 dedos. Entonces todos los 5 hacen referencia a comunicación. La comunicación de la Torá son los 5 libros, entonces en la tradición de la Cábala viene siempre el 5 asociado con el habla, con la comunicación. Pero claro, no sabemos nunca en la Cábala quién fue el primero que dictaminó lo que dictaminó, ¿no? Siempre tenemos la pregunta en la Cábala, ¿quién es el que, porque estamos hablando de tradición oral de siglos? Entonces podemos llegar a encontrarlo en un libro de algún cabalista, pero ese libro no quiere decir que el cabalista haya sido el precursor de ese símbolo o de esa interpretación del símbolo. Así que estamos hablando de siglos para atrás. Uno de los primeros cabalistas que trabajó las simbologías de los canales fue el profesor de Luria, David Ibn Simbra. Pero eso no quiere decir que no viene muy de atrás, atrás del siglo X, atrás del siglo IX. Entonces, si tú me preguntas desde dónde viene, bueno, es la pregunta de toda la cábala, ¿no? Nunca Bueno, muy sabemos bien, muy bien, exactamente desde dónde viene. Sí muy sabemos por bien. qué viene, sí sabemos por qué viene. Y además también es interesante el 5 porque marca el ocultamiento de toda la realidad encriptada del 10 porque tú sabes que si a la Hei le sacas la Dalet que tiene arriba, Sí, queda la Yod. Entonces, la Hei es una letra de ocultamiento, no de sí, revelación. sí, Por eso va a decir Gershom Scholem que cada vez que hablamos más ocultamos. claro, Porque estamos de alguna manera encriptando información a través del habla, más que comunicando. muy bien. Entonces, la Hei es una letra donde está ocultando la información de la Yod. La Yod es una letra, yo diría, mucho más revelada y la Hei tiene mucho ocultamiento. Fíjate que esta explicación tú me la das de la Cábala y yo te digo que ese sendero que tú y los cabalistas en algún momento recibieron esta información, ¿no? Y tal vez la tuvieron que expresar con el lenguaje místico o metafórico o alegórico. Yo te digo que se certifica plenamente que demostramos que en el cromosoma 7, que es un cromosoma importante de información, contiene dentro de toda la cantidad de genes un gen que es fundamental, que es el gen del habla. Ahora, fíjate, Tú me además, lo explicas desde la cábala ahora pura y fíjate que yo, el habla, fíjate que el habla tiene una característica que no tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos dos oídos por dos orejas, sí, dos ojos, dos fosas sí, nasales. sí, En el habla tenemos una lengua. sí, Quiere decir que es la unión de lo femenino y masculino. Lo demás está dividido, claramente. Si sí, tú analizas al ser humano y lo partes en dos, a la lengua la tienes que partir en dos, porque sí, es unidad pura. Pero el sí, oído no es unidad pura, es dualidad. La vista no sí, es unidad pura, es dualidad. sí, Entonces, lo que sucede en la lengua es como el fundamento, como la yesod
del sistema superior de unidad. Es muy oculto esto, ya no me quiero meter ahí, pero la Sí, lengua marca una unificación de femenino y masculino, porque no hay dos lenguas, hay una claro, lengua sola. Entonces, sí, en la lengua se unifica lo femenino y masculino, de la simetría, ¿no? que tenemos. Pero los dos ojos, los dos oídos y las dos fosas nasales marcan dualidad, cosa que la lengua tiene que unificar. Por eso la palabra se tiene que acercar a la verdad porque tiene que unificar lo masculino y femenino. claro. Pero yo a manera de conclusión te quería decir que los caminos al final se encuentran en un punto. La cábala se encuentra con la ciencia, con la biología. Aquí no hay pseudociencia ni magia por el otro lado. Aquí hay una confluencia de ciencias, una ciencia explicada desde la mística, porque en aquella época Luzzatto, al cual yo admiro y estoy estudiando mucho, Luzzatto tiene un lenguaje metafórico pero es absolutamente científico, porque si tú lees a Luxato y yo te lo traduzco y te digo, mira, lo que dice Luxato aquí, te lo voy a traducir biológicamente así. Bueno, Y pero es exacto. tienes que comprender que Luzzatto estudió medicina en la Universidad de Padua. Bueno, somos medio, a lo mejor tenemos algo con Luxato, yo qué Algo de sé. Luzzatto. Hombre, se nos ha pasado 50 minutos. Ah, opa, No, bueno. aquí el tema yo me quedaría, pero a mí me gustaría que la gente pueda participar. No sé qué a ti qué te parece. Sí, sí, yo no tengo ningún inconveniente, por supuesto. No sé si Lina nos dejó y nos No, abandonó. No sé. estoy aquí, estoy aquí. Muy Se bien, durmió. porque No, quisimos. no, no, que va. Bueno, no sé, Lina, si quieres poner a aquellos que quieran participar en abierto para Bueno, hacer preguntas al doctor si alguien Marchetti. tiene pregunta, hay dos preguntitas por aquí que han enviado por escrito y comienzo con estas. Desde la biohermenéutica, ¿cómo cortar las herencias, creencias limitativas del árbol genealógico? A ver, yo entiendo de que queda claro de que el doctor Marchetti se aparta de la biohermenéutica. Entonces, esta pregunta no sé para quién es, porque yo creo que, no sé si la quieres contestar, Francisco, pero No, no, ya la contestaste tú. tú te apartas de George Lahí, ¿no? Totalmente, Claramente dices esto es otra cosa, lo cual claro. no invalida lo que dice No, George Lahí. no, 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 para Realmente nada, que pero tu trabajo está mucho yo más cerca. no, 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 yo respeto y acepto el trabajo, me parece muy bueno, lo he mirado, mi hijo tiene el libro, lo tengo dedicado, creo que me lo regaló mi hijo, bueno, ahora se lo apropió él, este, pero bueno, pero esto no tiene nada que ver con biohermenéutica, no, esto es un lenguaje biológico que nace mi primer libro en biología molecular y cábala hebrea, nace como un trabajo basado en la teoría de las correspondencias del gran místico Wenderborn. Entonces, a partir de ahí, de la teoría de las correspondencias, que es exactamente lo mismo que decir la teoría de las analogías, donde yo tengo que. Claro, es un trabajo muy difícil, porque aquí hay que unir un lenguaje místico con un lenguaje puramente científico. Por eso yo digo que en medicina deberían los médicos tener un año de estudio obligatorio de cábala, porque la cábala es la que a mí me permitió entender la biología, no la biología entender la cábala. Yo entro a la biología por la cábala viendo, cuidado, que todo mi trabajo es de investigación teórico, salvo un solo trabajo que he hecho en los años 77, si mal no recuerdo, que es un trabajo de investigación empírico, pero todo mi proceso de investigación, tanto, por ejemplo, cuando me dediqué a la investigación de la literatura y a profundizar en la cábala en Borges, es trabajo teórico, no es trabajo empírico, no es trabajo de terreno, donde uno dice, esto es un libro, porque si yo le pongo unas páginas y lo leo, digo que es un libro. Entonces tengo que demostrar que esto es un libro. Muy bien. Aquí lo que yo no, lo que yo estoy haciendo es
hablar, pasar de un lenguaje que es mágico, metafórico, analógico, a un lenguaje científico, biológico. En vez de decir ángeles, digo neurotransmisores, mensajeros de energía, mensajeros de información. Estos ángeles, que son moléculas, están en el mundo de Yetzirah, no están en el mundo de Atzilú. Entonces, ¿qué dice la Cábala? Que los ángeles están por debajo del nivel del cielo, del nivel celestial. Acompañan a la divinidad, rodean al trono divino, porque son los laburantes, los que curran y los que tienen que trabajar, los que tienen que construir la forma y la creación. Y en biología, los ángeles son las moléculas, las que trabajan para formar el universo biológico. Entonces, eso no tiene nada que ver con la biohermenéutica. Bueno, hay varias preguntas también. Preguntaban, yo no sé si ya está medio respondido, ¿cuál es la diferencia entre la biohermenéutica y la biodescodificación o la bioneuroemoción? También preguntan si tiene alguna relación con las constelaciones familiares. Ni idea. Claro, porque aquí, a ver, yo creo que la gente tiene que tenemos que dejar en claro esto y por eso yo dije, el doctor Marchetti trabaja el universo de Asia. Casi todo lo que las técnicas que están nombrando son de Yetzirah. Aquí no estamos hablando de una cuestión psicológica. Aquí estamos hablando de la realidad física en la materia. Quiero dejar en claro esto porque la gente se está yendo a métodos que tienen que ver con métodos, podríamos llamarlos psicológicos en Yetzirah, que están muy bien, pero yo quiero enmarcar dónde está esta investigación. Lo que pasa que en general la gente no sabe biología y siempre hay especulación en las interpretaciones de la psicología, donde ahí estamos en un terreno de mayor... Aquí lo que tiene para mí el doctor Marchetti es una realidad científica objetiva basada en lo que sucede en la biología. Y entonces, no, por ese motivo yo entiendo su crítica a la interpretación inicial, porque aquí no es una cuestión de interpretación, sino es una cuestión de enraizamiento material de los símbolos. Es decir, lo que hace Marchetti es encarnar a Dios, es decir, él trabaja la encarnación, Así es. solamente que en vez de trabajar la encarnación como el dogma cristiano solamente en Jesús, él la encarna en todo el ADN, digamos, de la humanidad. Entonces, él trabaja la encarnación y entonces ahí entramos en una cuestión física, en una cuestión de la biología, en una cuestión Claro. del universo de Asia. Claro, las preguntas con respecto a todo lo que, Lina, estás explicando aquí, tienen que ver con Yetzirah, Claro. tienen que ver con Yetzirah. Es decir, y no podemos entrar ahí porque este libro no va de esto. Es decir, acá el problema de este libro es que no va de constelaciones, no va de logoterapias, no va de psicología. Este libro no tiene nada de psicología. Este libro dice, lo que los cabalistas simbólicamente explicaron, yo lo demuestro en el ADN de la información que está en el interior de la biología. Entiendo que vas por ahí, según lo que he Totalmente. leído. Totalmente. No, no es un campo de interpretación, es decir, porque en general nosotros en la cábala siempre como que subimos, Sí. hacemos constelaciones, viajes astrales, tenemos siempre una tendencia a subir. Lo que tú has hecho es, nos Exacto. bajaste a la materia y dijiste, lo que estoy viendo en la materia se corresponde con lo que ustedes están hablando en el cielo. Exacto. El lenguaje divino bajó al lenguaje biológico. Por eso, entonces, el lenguaje divino baja al lenguaje biológico porque el lenguaje biológico es una copia del lenguaje divino. Es decir, tú Totalmente. estás en la yod inferior del Aleph. La tendencia natural de los estudiantes de Cábala es ir hacia arriba. Sí. Y tú lo que has hecho es enviarnos abajo. Lo que pasa que yo creo que no es enviarnos abajo, es enviarnos abajo para descubrir en la materia las coordenadas de lo que nosotros estudiamos arriba. Claro.
Es decir, cuidado, porque tú estás marcando el fundamento materialista de lo trascendente. Sí, 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 sí. Es el fundamento es el fundamento trascendente del materialismo. Podríamos decir, lo máximo, para que los alumnos lo entiendan, ¿no? Lo máximo, lo más elevado de la creación es el infinito, la luz infinita, Ein Sof. Nivel inalcanzable, por lo menos por ahora. No sé qué pasará post vida, ¿no? A lo mejor alcanzamos esos niveles. Segundo nivel, emanación. Ya estamos en el mundo de Asilut. ¿Y cuál es el mundo biológico o el mundo físico del análogo o que se corresponde con el de Asilut? Bueno, los cuantos, los quarks, los leptones, las ondas vibracionales que se van a convertir en función onda-partícula. Todavía estamos en una energía muy sutil, estamos en el mundo de Atzilut, todavía no hay materia. Empiezan a formarse los primeros neutrones, electrones, protones, hasta que una energía los agrupa, los colapsa, ¿eh? Los colapsa. Y cuando los colapsa, ¿qué se forma? El núcleo del átomo. Y entonces bajamos ya a, Habría, a Briah. Ya claro, tenemos los átomos. Y los átomos empiezan por un deseo propio, es un vórtice permanente de atracción, de deseo. Y el otro quiere recibir el deseo de este y empiezan a juntarse y se forman las moléculas. ¿Y dónde llegamos cuando se forman las moléculas? A Yetzirah. Ya estamos en un mundo más denso, en una energía condensada, donde aparece la forma, la figura, la imagen, a imagen y semejanza de Dios, está en Yetzirah, no está en otro universo, está en Yetzirah, porque ahí se forman las moléculas que nos van a dar la imagen. ¿Eh? Y ahí ya empezamos a completar toda una estructura y llegamos al fundamento de la vida, llegamos a Yesod, a un paso de alumbrar esta creación. Por eso al parto se le llama alumbramiento, porque la creación va a tener luz en Asia. Hemos bajado de Insof por mundos biológicos también. Y esto lo que se tiene es muy simple de entender, es fácil de entender, porque es pensamiento analógico. Y nosotros no estamos acostumbrados a pensar desde la analogía ni desde la metáfora, porque el verdadero pensamiento divino es metafórico. Es totalmente. analógico y metafórico, no es representativo. Este es pensamiento falso. Pensar en lo que veo, en la realidad, en el análisis y en la explicación, es falso. Sobre todo porque lo que estás viendo son las consecuencias últimas de todo el proceso. Totalmente, Mario. En la materia estás viendo el final de la película. Claro, claro que Estás sí. viendo el final de la película donde toda la información de la película está encriptada. Es como Muy ver el bien. final de la película. Tú te llevan al cine y te dicen, tienes que ver los últimos 2 minutos para entender la película. Es que no entiendes nada. Exacto, exacto. Tienes que ver toda la película. Yo creo que los cabalistas hicieron esto. Vamos a ver toda la película porque Claro, con el final, por eso el materialista, el materialismo reinante hoy, sí, sí. yo no sé cómo llamarlo, pero tiene un poco, no quiero lanzar adjetivos calificativos, pero tiene un punto de ignorancia muy grande. Profundo, profundo, El materialismo, sea marxista o capitalista o como lo quieras llamar, profundo. el materialismo tiene una ignorancia terrible de la realidad. ¿Sabes por qué? Y además tiene un problema muy serio, porque se convierte prácticamente este materialismo en un dogma, en algo dogmático. Es decir, si yo no veo este libro que hizo el doctor Marchetti, yo no creo en el libro. Tengo que verlo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces te convertís
en un pensamiento tan rígido, tan cerrado, yo diría totalitario, porque el materialismo es muy Totalitario. totalitario, es Claro, claro. muy Los totalitario. totalitarismos son Claro, claro. materialistas, Entonces, ¿qué? inclusive aunque digan que creen en Dios. Exacto, exacto. Porque hay Entonces, hay que totalitarismos tener cuidado con, disfrazados de religiosos. claro, hay que tener cuidado con los sismos, con los materialismos, los fundamentalismos. Hay que tener un poco de cuidado, porque si no caemos en un pensamiento tan cerrado que no permite la apertura, no permite el libre pensamiento. Es decir, no hay creatividad en el materialismo. Esto es así. Un materialista no crea, no crea. Le cuesta imaginar, le cuesta imaginar, niega la imaginación, Por ese motivo niega el pensamiento mágico. y por ese motivo no tiene esperanza ninguna, porque la materia en sí misma no da la respuesta. Claro, claro, se basa todo en, en la percepción, creyendo que la percepción es la verdad. Y lo que la gente tiene que entender, que nosotros percibimos por medio de unos corpúsculos físicos que lo único que hacen es recibir ondas de frecuencia de energía. Es decir, Yo, en definitiva somos todos vasija. sí, señor, El materialista cree que la vasija es luz cuando la vasija recibe luz. No es luz. exactamente. La vasija es oscuridad, la luz está dentro de la Claro, vasija. pero ahí está el problema del materialista, no logra ver Claro, la luz, exacto. solamente se reduce a ver la vasija. Así es, así es. El problema es cuando se le rompe la vasija al materialista. Y Se queda se, desnudo, se queda sin se esperanza. queda choqueado. Se queda sin esperanza y por eso Moisés tiró las tablas contra el becerro de oro. Claro, Y cuando claro, el becerro de oro desapareció, claro, Moisés les hizo beber el agua con el oro, como diciendo, exacto, van a ver de que eso es puramente material, ¿no? Es decir, totalmente, pero parece totalmente. ser que Por en el eso, becerro de oro ahora no avanzamos casi nada, porque las teorías del materialismo vuelven otra vez con toda su fuerza, ¿no? claro, bueno, y aquí cuidado, porque el materialista utiliza la idolatría, que esto es Claro, peligrosísimo. es idólatra, es idólatra. Claro, y crea sus propios ídolos para que el resto de los ingenuos adoren a ese falso ídolo, que a lo mejor es el mismo que se idolatra y se postula Ah, como ídolo. Eso es el materialismo, el neomaterialismo, yo le llamo, porque es un materialismo muy peligroso, el materialismo actual. El otro materialismo era un materialismo más filosófico, más ahí, bueno, también con sus cosillas, sí, pero pero este quizás es más desnudo, es decir, exacto, materia por la materia misma, sin inclusive el barniz ideológico. exacto. Porque antes tenían una ideología que parecía que filosofaban en algo, aunque se estaban comiendo la cola, Sí, 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 el sí, pez que se mordía la cola, pero bueno, sí, parecía que tenían una estructura filosófica donde había un materialismo filosófico que lo sustentaba. Y ahora eso quedó desnudo, porque al final así el es. materialismo no puede ser filosófico, es No, desnudo no, total, no, no, es no, desnudo total. no, no, no puede ser. El idealismo sí, el idealismo puede ser filosofía. Por eso Schopenhauer, que fue un maestro del idealismo, Beckerley también, bueno, claro, pero ¿qué ocurre? También hay que tener cuidado porque no hay que caer en los extremos Claro, el tampoco, pero idealismo exacerbado, ¿no? exacto, Termina en la antípoda, porque al final exacto, el idealismo de Hegel terminó en el materialismo de sí, Marx. sí, sí, Yo sí, creo que lo que tiene la Kabbalah es esa relación de Keter Malhut entre sí, la materia y la trascendencia, y lo que tú has logrado, por eso la importancia de tu investigación, es que la materia se encuentra, la energía oculta de lo que nosotros, es decir, tú lo que has insuflado en la materia es el idealismo, pero no filosófico, sino la energía sutil se ha encarnado en la materia y por lo tanto tú demuestras que en la materia todo lo que nosotros vamos estudiando en los diferentes mundos terminan así, a que al final, fíjate, que es donde pocos cabalistas a lo largo de la historia trabajaron. Quizás el hasidismo, cuando llegó y dijo, vamos a llevar todo lo que nosotros tenemos a la acción de la materia, ¿no?
Pero esto es una apuesta doble, porque aquí ya no es la acción a la materia, que se podría confundir con una acción litúrgica o religiosa, que para mí es una desviación. Tú lo que estás diciendo es que en toda la materia existen energías. Por lo tanto, yo no sé qué calificativo ponerte a ti, pero te digo, sin temor a equivocarme, que eres como el que ha probado la existencia de la Shejiná. Entendida la Shejiná como Dios dentro de la materia, Sí, sí. tú has logrado entrar en la biología material y percibir lo que de repente básicamente siempre estamos percibiendo en los campos superiores. Fíjate, Mario, que has dicho una cosa muy importante. Yo en estos momentos estoy trabajando sobre un tema de investigación muy fuerte, muy fuerte. Tú más o menos algo ya sabes. Cómo la Shejiná, yo hablo en mi libro Tiferet, desciende al corazón y desciende el día 16, cuando antes los embriólogos, los biólogos consideraban que descendía el día 21. Se confirmó que desciende el día 26, pero se confirmó otra cosa también, que en el corazón existe un cúmulo de células nerviosas específicas que no tienen nada que ver con las células nerviosas del corazón, que se llaman células de Purkinje. Y estas células tienen la forma de un árbol, del árbol de la vida. ¿Eh? Yo lo pongo en el libro Tiferet, el dibujo es un árbol. ¿Eh? Esa energía que está oculta en una parte muy, muy, muy oculta del corazón, hace que el corazón funcione por sí solo, que no dependa de nadie, no depende del cerebro, ni del hígado, de nadie. Ese corazón funciona por esta central nuclear, por esta yejiná, que es la chispa que descendió el día 16 en el embrión y que dio el primer latido al corazón. Después se va a formar el cerebro. Por eso el corazón manda más información al cerebro que la que el cerebro manda al corazón. Ahora fíjate, ¿no? Y aquí tenemos un tema clave, 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 clave. Estas células tienen ADN, tienen información. Entonces, esta información puede pasar a otro lado, ¿me entiendes? Mira, Tenemos que Mario. terminar, pero bueno, para mí un placer, me quedaría horas hablando contigo, nos queda Borges en el tintero, nos queda Heidegger en el tintero, nos quedan muchas cosas en el tintero. Sí, Te agradezco de todo corazón, gracias a toda la gente que nos ha acompañado, un abrazo enorme de todo corazón, que sigamos investigando, que sigamos descubriendo la luz que tantos siglos se ha ocultado, y este es nuestro momento, el momento de la cábala, el momento del proceso de aceleración de la redención. Así que en este sentido yo te agradezco muchísimo, muchísimo, Francisco, por lo que nos has traído, los secretos biológicos de la cábala hebrea. Un abrazo enorme, te queremos mucho, Francisco, y shalom a todos. yo también, Mario. Un abrazo grande. Que vaya bien. Shalom.